Japón ocupa apenas una tercientava parte de la superficie terrestre y aún así mantiene casi una sexta parte del poder económico del planeta. No hace falta mencionar que es una potencia mundial. Cuenta con una gran industria tecnológica, automotriz y turística. Es uno de los países más fuertes a pesar de ser el único de haber sufrido un ataque nuclear. Para entender cómo ha llegado a ser una potencia mundial, daremos un paso atrás en el tiempo para conocer un poco de la historia económica de Japón, comenzando con sus primeros habitantes, más allá del año 13.000 a.C. Gran parte de este periodo permanece aún incógnito. Se calcula que los primeros habitantes databan de hace más de 200.000 años. Sin embargo, el fósil más antiguo descubierto es de apenas 30.000 años. La llegada de los primeros habitantes a los territorios de Japón fue posible debido a una serie de islas que ligaban el país con el continente asiático, las cuales desaparecieron en el último periodo glacial. Desde aquellos tiempos, los humanos ya habían desarrollado habilidades especializadas, particularmente la caza y la agricultura, para más adelante en ese mismo periodo del Paleolítico comenzar a practicar el trueque. En este periodo se caracterizó por los grupos cazadores-recolectores y cazaban animales como jabalís, ciervos, elefantes y bisontes, y por otro lado cultivaban primitivamente bayas y nueces. Se organizaban en grupos de entre 20 y 150 individuos. Se calculaba que la población no excedió de los 20.000 habitantes y que la tasa de mortalidad no pasaba de los 30 años. El periodo Yomon, del 13.000 a.C. al 400 a.C. Este periodo fue llamado así por los patrones impresos en las vasijas de cerámica encontradas de esta época. Muchos de estos descubrimientos significaban el crecimiento en los asentamientos, particularmente a partir del 5.000 a.C. De tener máximo 150 individuos, pasaron a tener alrededor de 500 habitantes en las comunidades. Se cree que debido a los asentamientos, la agricultura aumentó. Alrededor del año 1000 a.C. se introdujo al territorio el arroz, el mijo y la cebada, y se cultivaban en campos secos o pantanos en lugar de arrozales. Se cree que el arroz se trajo desde China o Corea, ya que era donde predominaba. Japón fue de hecho uno de los últimos territorios del continente asiático en adoptar el cultivo de arroz. La mayor parte de los asentamientos de esta época fueron a lo largo de la costa, y así usaban recursos provenientes del mar y aprovechaban los climas cálidos. Viviendo en la costa, el buceo se convirtió en una actividad frecuente y los mariscos una de las principales fuentes de comida para los habitantes durante mucho tiempo. Por otro lado, incrementó la creencia de lo natural. Con esto se vinieron nuevas prácticas de entierros, chamanismo, rituales y figuras representativas como la serpiente. En este punto de la historia, Japón se encontraba aún lejos de ser una nación unificada. El siguiente periodo contribuye mucho más a lo que hoy se conoce como Japón. El periodo Yayoi, del 400 a.C. al 250 después de Cristo. Durante el inicio de este periodo, el territorio de Japón fue invadido por migrantes de diferentes culturas a los habitantes del periodo Jomon. Fue así que trajeron con ellos tecnologías basadas en el bronce y el hierro. En este periodo, el cultivo de arroz tuvo un incremento significativo, impactando culturalmente hasta lo que es el Japón actual. Este periodo se caracterizó por la estratificación social, no solo entre individuos, sino también entre tribus. Hubo diferentes factores que propiciaron esto. Japón contaba con minerales metálicos limitados, por lo que poseerlo se relacionaba con un alto estatus. Otro factor fue la riqueza como resultado del trueque. Una consecuencia de la estratificación fue la esclavitud, la cual fue muy común y continuó hasta alrededor del siglo XIX. Algunas tribus hicieron alianzas con tribus vecinas, formando reinos. Yamatai era el centro de poder en Japón, y muchos reinos mantenían alianza con este lugar. Una de las gobernantes más sobresalientes de este reino fue la reina chamán Himiko, que al fallecer fueron sacrificados 100 esclavos para rendir tributo. El periodo Yayoi fue un intenso periodo de muchos cambios. Pasaron de caza y recolección al cultivo en gran escala, de herramientas de piedra a metal. Los asentamientos se volvieron aún más fijos y las sociedades se estratificaron. El periodo Yamato, del 250 después de Cristo al 710 después de Cristo. Lo más importante de este periodo fue el surgimiento del Estado Yamato. Sus técnicas se basaban en persuadir y negociar. Tomaban a los jefes del periodo anterior y los acomodaban en la jerarquía Yamato. De esta manera evitaban conflictos y los incorporaban fácilmente al sistema.
El estado Yamato reafirmó su posición implementando el budismo. Los Soga, una familia descendiente coreana con mucha influencia en este estado, fue el principal promotor del budismo. Lo veían como una manera de promover la religión y de la misma manera un control político, unificando la nación con una sola ideología. Y por otro lado, la familia imperial Yamato consideraba que promovería de la misma manera una forma de aceptación a su autoridad imperial. Durante este periodo se imitaron muchas prácticas provenientes de China, como las siguientes. Entre los años 574 y 622, el príncipe regente Shotoku promovió el budismo con la construcción de templos, restableció prácticas de la China reunificada y escribió artículos para fortalecer el gobierno central. Entre el 614 y el 699, Kamatari, que dominaba la corte, puso en marcha ciertas reformas, como la nacionalización de la tierra, impuestos en forma de productos y el establecimiento de una capital permanente en la actual Osaka, la cual realmente solo duró unos años. Para finales del siglo VII, Japón contaba con alrededor de 5 millones de habitantes, lo cual era enorme comparado con muchas poblaciones en Europa al momento. Es así que podemos ver que este periodo es caracterizado por sociedades unificadas partes de un Estado, una remarcada estratificación social y la legitimización del poder a través de constituciones escritas. China fue una fuente de inspiración para Japón durante estos tiempos. En el 710, la capital se movió a Nara, Japón. El modelo de esta capital fue inspirado por la capital de China, Chang'an. La influencia de China se podía ver en los edificios y los caracteres del japonés. En esta época, especialmente durante el periodo de Nara, la posición en la que estaba un japonés no dependía de su mérito, sino del estatus de su familia. En Japón, la tecnología y la agricultura no eran eficientes. Por ejemplo, solamente 1.8 millones de hectáreas estaban reservadas para el cultivo de arroz. La geografía de Japón era ideal para el cultivo, ya que era una área húmeda, pero mucha de esta área no estaba adecuada para la vegetación. La época de Heian no era una época próspera, ya que los campesinos tenían que pagar muchos impuestos durante el imperio de Shomu. La economía no fue próspera durante su periodo debido a la epidemia de la viruela que enfrentaban. Un tercio de la población fue eliminada debido a esta epidemia, y el 95% de las personas estaban en hambruna. Para los japoneses, el imperio de Shomu fue uno de los más difíciles, ya que no tenían mucha oportunidad de trabajo. Tenían el riesgo de enfermar de viruela y seguían pagando altos impuestos. La clase baja no podía avanzar, ya que los impuestos de tener tierra eran muy altos. Muchos de los campesinos iban a trabajar en los templos con la clase alta de Japón. Por esto, se creó una brecha de desigualdad entre la clase alta y baja muy grande. En 784, con el imperio de Kamo, se volvió a mover el capital a lo que hoy es conocido como Kioto. Empezó a haber un incremento de la propiedad privada y por esto hubo un cambio en el poder. Había menos impuestos sobre la propiedad y el gobierno estaba recibiendo menos ingresos de los impuestos. El control del gobierno central empezó a disminuir. Pero los vasallos de Yoritomo recibían parte de la cosecha de la tierra. La brecha entre la clase alta y baja se hizo un poco más pequeña. En el 1180 al 1185 fue la guerra nacional de Genpei entre la clan Taira y Minamoto. Esta guerra causó la destrucción del clan Taira. En 1185, Minamoto no Yoritomo se hizo el más poderoso después de la guerra. El gobierno de Minamoto fue una mezcla entre lo viejo y lo moderno. Su gobierno se conocía como Bakufu. Minamoto no Yoritomo le daba recompensas a sus vasallos, como fincas. Los vasallos colectaban impuestos para el Bakufu y se podían quedar con lo que se producía en la tierra de agricultura. Como Bakufu tenía mucho control sobre la mayoría de Japón, las familias nobles no tenían tantos recursos económicos durante esta época. El gobierno de Minamoto era un sistema feudal, pero este sistema feudal no era como los demás, porque operaba detrás de la administración del centro civil tradicional.
Comparado al oeste, existía una relación muy cercana entre los vasallos y su líder. Cuando el nieto de Genghis Khan, llamado Kublai, se tomó el poder en 1215 del Imperio Mongol, le empezó a prestar atención a Japón y quería invadir. Kublai amenazó a Japón diciéndoles que los iba a invadir y si no reconocían a Kublai como líder, lo iba a hacer. Hubieron dos ataques de Kublai en 1274 y 1281 porque ignoraron la amenaza. Japón pudo ganar las dos batallas por lo preparado que estaba su fuerza militar. Durante esta época fue cuando hubo más productividad en agricultura y más novedades artísticas como el budismo zen y la estética. Oda Nobunaga terminó siendo líder durante su época y empezó el proceso de la unificación nacional.